Monterrey es una gran ciudad semidesértica e industrializada que se puede comparar con la capital alemana, reina de los embutidos por este aspecto, y al ser una sopa de culturas que aún así mantienen su heterogeneidad. Tiene mucha similitud con sus hermanos latinos Sao Paulo y Buenos Aires, cuya población contagia su actitud amistosa de servicio junto con su cultura apasionante, llena de emociones, diferenciándose considerablemente de la población de Berlín, que puede llegar a ser muy reservada y directa. El costo de vivienda para estas ciudades varía mucho entre ellas y es afectado por sus datos geográficos. Por ejemplo, Monterrey es la capital de Nuevo León y es una ciudad mayormente industrial. Tener una casa en Monterrey cerca de una universidad reconocida es de alrededor de 1.5 a 10 millones, mientras un departamento es alrededor de 1.5 a 5 millones de pesos. La renta para estos dos es aproximadamente entre 10,000 y 25,000 pesos al mes. Berlín es la capital de Alemania y cuenta con numerosos ríos y lagos. Tener una casa cerca de una universidad reconocida en Berlín es alrededor de 7 millones y medio de pesos a 18 millones de pesos, mientras que un departamento cuesta entre 3 millones y medio a 11 millones. La renta entre esos dos varía significativamente porque en las casas son más y los departamentos menos. Realizando un análisis comparativo de estas 4 ciudades respecto a los diferentes servicios, podemos ver que con el tema del agua las 4 ciudades enfrentan una fuerte crisis de esta por causa de sequías durante los últimos años. Respecto al tema de luz, podemos ver que en Buenos Aires el tema de costo es un problema importante dado que no suele tener la mejor de las eficiencias a comparación de las otras 3 ciudades que se mantienen bastante estables. Por otra parte, el servicio de gas es bastante diferente en las 4 ciudades. Mientras que en Monterrey lo manejamos mediante contratos con diferentes empresas, en Brasil funciona mediante un intercambio de tanques o recipientes vacíos a algunos de los camiones que pasan entre las calles, a un precio bastante regular. En Berlín optaron por construir regasificadoras como alternativa al gas, y en Argentina, a pesar de ser un gas considerado de buena calidad, la mala infraestructura puede ocasionar interrupciones del suministro. Con el tema del internet y el cable durante la pandemia, fueron tan altas las demandas de estos servicios en todas las ciudades, que son sistemas bastante similares y de eficiencia muy parecidos, aunque podría variar muy ligeramente el tema de velocidad de internet. Canasta básica en ciudades de Monterrey, Sao Paulo, Berlín y Buenos Aires. Bueno, en Monterrey podemos observar que durante la globalización los productos han aumentado de precio, igual que en Sao Paulo, Berlín y Buenos Aires. Normalmente los productos son los mismos en cada una de las ciudades, por ejemplo la cebolla, tomates, el huevo, el aceite, la harina, la tortilla. Bueno, la tortilla comúnmente es más en Monterrey, porque de ahí es originaria, y la harina más que nada en Buenos Aires y Sao Paulo. También se observa que la cerveza es más común en Berlín. Sueldos. Sueldo en Ingeniería y Tecnología de Software. El sueldo promedio mensual de un ingeniero en tecnología de software en Monterrey, México es de 12,000 a 55,000 pesos. Al comparar el sueldo de esta ingeniería con los otros países, se puede observar que los sueldos en los países latinoamericanos son mucho más bajos que el del país europeo. Sabemos que el promedio de ese país es anual, pero incluso en un promedio mensual duplica el valor del salario en México. El sueldo mensual de un contador público en Monterrey, México es de 16,121 a 48,521. En este caso, el sueldo mensual de Brasil es parecido al sueldo mensual de Alemania, mientras que en México y Argentina el salario mensual sigue estando muy por debajo de los sueldos anteriores. El sueldo promedio mensual de un arquitecto en Monterrey, México es de 3,912 a 75,360 pesos. Este sueldo es el que más se acerca al promedio mensual de Alemania, mientras que en Brasil este es el salario más bajo a comparación de las otras profesiones. En esta sección vemos que Monterrey cuenta con 5 métodos de transporte, todos ellos teniendo diferentes precios, con una diferencia de 3 a 13 pesos. Vemos que en Sao Paulo cuenta con 4 métodos de transporte y la mayoría tienen el mismo precio, solo que el taxi tiene una mínima diferencia de 0.30 centavos a comparación de Monterrey, que ya lo mencionamos que tiene una diferencia de 13 pesos. Pero en Berlín el método de transporte se divide por 3 zonas. Estas son AB como zona 1 teniendo un precio de 3 euros, BC como zona 2 3.5 euros y CD como zona 3 3.8 euros. Como vemos no tiene mucha diferencia en el precio y se cobrará lo mismo en cualquier método de transporte. Y finalizamos con Buenos Aires.
A diferencia de las demás ciudades, aquí el autobús se cobra dependiendo del kilometraje que nosotros vayamos a recorrer, siendo de 39 a 45 pesos lo máximo que se cobraría, con unos 27 kilómetros recorridos. Yo les voy a estar hablando sobre los impuestos. En este caso, los impuestos que encontré fue el impuesto sobre la renta, que es el que te cobra de acuerdo a tus ingresos y tus gastos. En este caso, en Monterrey es el único en el que no tiene el porcentaje específico. Después encontré el impuesto del IVA. El impuesto del IVA es el que te cobran de acuerdo al producto o servicio que estás adquiriendo. Y pues en este impuesto sí encontré que las 4 ciudades tienen su porcentaje definido. Después encontré el impuesto vehicular. En este pues depende de las características que cada ciudad te está pidiendo, pero en 2 o 3 ciudades sí tenía fijo un porcentaje de impuesto. Por último, el impuesto ecológico, que pues en solo Buenos Aires aún no lo tiene aplicado, pero en las otras ciudades sí, y igual es dependiendo del tipo de contaminación que se tiene lo que se te cobra, pero solamente en Sao Paulo tiene fijo el 1%. La ventaja principal de la globalización es que podemos aprender entre culturas nuestras formas de organización social y apoyarnos los unos a los otros brindando información, nuestros avances en tecnología, etc. Esto nos ha llevado a detalles como que en Buenos Aires destacan los apellidos de origen alemán. Entre todas compartimos como insumos de canasta básica la leche, huevos de gallina, de cierta forma la harina de trigo, papas, etc. En servicios de cable compartimos con Berlín y Sao Paulo las compañías Dish, Cablevisión y Sky. En cuanto a sistemas de transporte usamos casi los mismos. De hecho, aquí en Monterrey el metro que usamos es de origen alemán. Anticuado y diferente costo y diferente método de pago, pero estamos unidos de alguna forma. En cuanto a desventajas tenemos el de la inflación, más que nada en el sector económico, la inflación y la influencia del mercado internacional, ya que la devaluación de monedas de otros países y conflictos políticos, sociales o culturales que puede haber puede ocasionar un caos mundial y precios muy elevados de diversos productos como los hemos visto últimamente en los precios de canasta básica y de algunos servicios junto con el aumento de impuestos.